Dios está tratando con la iglesia concerniente a lo que no se ve, para quitar los ojos de lo que se ve. Y en especial está tratando concerniente a la salvación del alma. Estamos tocando lo que es el alma, porque por eso el Señor vino a pagar un precio del rescate de nuestra alma. Por eso es que Él nos ha habitado, resucitándonos y uniéndose en nosotros, dándole una nueva identidad celestial. Así trata Él de adentro hacia afuera y está tratando con nuestra alma. Y los mensajes tienen que ver justamente con ello, amado hermano. Así que póngase de pie, por favor, y vamos a abrir la bendita palabra del Señor. Salmos capítulo 40, verso 8. Y leo la palabra de Dios con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mis entrañas. Yo quisiera que lo leamos todos juntos. ¿Podemos? Muy bien. 2, 3. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mis entrañas. Siéntese alabando al Señor. Ahora sí, permanece concentradito con el favor de Dios en el nombre de Jesús de Nazaret, para que seamos todos tratados en esta hora. Ok, por favor, vayamos a la eternidad. Vayamos antes de los tiempos. Vayamos antes de los tiempos. Vayamos donde no había nada y solamente estaba Dios. Estaba el Hijo, estaba el Espíritu Santo. Y dice que la palabra, que nosotros estábamos en el Señor. Allí no había ninguna otra voluntad sino la voluntad de Dios. No existía totalmente el mal para nada. Y de esa voluntad perfecta, la de Dios, de ahí Él planea lo que se iba a manifestar en el tiempo. Pero los planes que Él hizo era tener familia del Hijo. Él quería tener hijos del Hijo. Para ello tenía que dejar la sustancia de Dios y venir a hacerse hombre, aparecer en el tiempo de Él. Aparecer en el tiempo de Él. Pero estaría oculto el plan eterno. Ese plan eterno sería descubierto en el tiempo a través del apóstol Pablo. Así que voy a hablar de la voluntad. ¿Por qué voy a hablar de la voluntad de Dios? Porque la voluntad está dentro del alma. En el alma está la voluntad, la mente y están las emociones. Allí nosotros tenemos que saber que Dios va a tratarnos. En esa área Él va a tratarnos. Y nosotros tenemos que someternos a la voluntad de Él. Aquí David está escribiendo, pero está hablando del Mesías. El hablar del Mesías que ahora está en nosotros tiene que ver con nosotros. Claro que sí, pero vamos por pasos. Entonces Dios crea al hombre a su imagen y semejanza. Reinaba Dios
después de haber creado todas las cosas, reinaba Dios en toda su hermosa creación. Había puesto Dios el árbol de la ciencia del bien y del mal, de la cual no tenían que comer. Porque si comían de aquel árbol de la ciencia del bien y del mal, entonces perderían todo lo que Dios le había dado. Perderían el señorío y también perderían aquella voluntad que estaba plasmada en ella, que era la voluntad de Dios. Miremos pues cómo es que el hombre cae, cómo es que el hombre pierde todo. En ese instante perdió todo lo que es de Dios y adquirió la voluntad negativa, la naturaleza negativa. Desde ahí en adelante, el hombre no puede hacer la voluntad de Dios. Desde la caída del hombre, no puede hacer la voluntad de Dios. Cuando Pablo presenta la radiografía de la condición del hombre en Romanos capítulo 3, desde el verso 10, dice: no hay justo ni aun uno, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, no hay quien busque a Dios, no hay quien entienda. Estaba entenebrecido, no podían hacer la voluntad de Dios, porque para hacer la voluntad de Dios hay que tener luz. Ahora, también habla Pablo en Romanos capítulo 7, del 15 en adelante. Allí dice: lo bueno que quiero hacer no lo hago, no lo alcanzo. Lo malo que no quiero hacer, eso hago. Luego dice: el mal está en mí, el pecado está en mí. Luego dice: miserable hombre de mí. Miremos entonces que la voluntad de Dios en la humanidad estaba totalmente arruinada. Así pasó las dispensaciones. En el capítulo 6 vemos cómo ya todo pensamiento e intención del hombre era de continuo solamente el mal. Dios emitió juicio. Pero pasado el tiempo vemos que Dios manifiesta a este hombre de Dios llamado Abraham. Y él, vemos chispazos que quiere hacer la voluntad de Dios y obedece cuando le dice: sal de tu tierra y tu parentela. Vemos también a José, que a pesar que era esclavo, él quería hacer la voluntad de Dios. No se acostó con la mujer de Potifar. Y ahí buscaba que hacer la voluntad de Dios, amado hermano. Hasta que apareció David, dice conforme al corazón de Dios. Mas sin embargo también cayó en el pecado de adulterio y de homicidio. Mas este David, de él venía la simiente bendita también. Y vemos cómo que aparece nuestro Señor en el cumplimiento del tiempo, dice la palabra de Dios. Aparece nuestro Señor Jesús. Pero cuando Él aparece, Él declara ya en la tierra, Él declara ya en la tierra lo que Él vino a hacer. Pero Pablo, en el libro de Hebreos, él comienza a hablar. Él comienza a decir lo que también lo dice aquí, pero pues quisiéramos ir al libro de Hebreos. Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. En el verso 4, espero que usted sienta delicia de esto. El mirar al Señor Jesús en acción es una emoción, amado hermano. Y saber que este Jesús hermoso ahora está en nosotros. No hay nada más delicioso saber que somos uno con Él. Yo no sé cuántas veces lo repites tú, pero cuanto más lo repites, más delicioso es. Dice del verso 4: porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados,
Por lo cual, entrando en el mundo, dijo, entrando en el mundo, ¿quién? Jesús. Sacrificio y presente no quisiste, mas me apropiaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, heme aquí, en la cabecera del libro está escrito de mí, para que haga, oh Dios, tu voluntad. Diciendo arriba, sacrificio, presente y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se hacen según la ley. Entonces dije, heme aquí, para que haga, oh Dios, tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo postrero. Seguramente usted solamente va a mirar, quita la ley para poner la gracia. Yo pude mirar un poquito más ahí. Quita esa voluntad maldita para establecer la nuestra. Porque, amado hermano, si usted no le entra a esto, si usted no se quiere despegar de esa voluntad dañada, si usted no pone atención, diligencia a esta salvación tan grande, entonces usted, el que no hace la voluntad de Dios, la del diablo la hace. Y esa voluntad del diablo va a desaparecer para siempre. Dije que la voluntad del diablo va a desaparecer para siempre. Nunca más existirá. Será erradicado para siempre el mal. Por eso, adquiramos inteligencia. El espíritu de inteligencia nos ayuda a nosotros a aborrecer todo lo que es malo, todo lo que es del diablo. Por eso usted tiene que darse cuenta que qué voluntad te estás haciendo durante las 24 horas del día. Quítalo primero y ya está quitado. Está quitado la ley y está quitado el diablo también ya. Gloria a Dios. El mal dejará de ser para siempre. Esa voluntad no existirá jamás. ¿Y cuántos se gozan por eso? Amén. Gloria a Dios. Este Jesús que vino era el único. Cantidad de millones bajo la voluntad de Satanás. Él era el único que traía la voluntad de Dios. Y me agrada, él sabía que tenía que estar 33 años en la tierra y 33 años para hacer la voluntad de Dios. Yo tengo 29, ya voy a cumplir 30. Y cada día en mi vida tiene que irse manifestando la voluntad de Él. No mire esta cáscara, que no soy eso. Dese cuenta que voy a cumplir 30 años dentro de poco. No soy del 3 de abril, soy del 8. Así que mi esposa me va a poner que me gusta, mi torta helada. Y ahí tiene que decir 30 años. Dígame loco, dígame lo que quiera. Yo sé lo que soy en esta tierra. Alabo a Dios por lo que Dios le ha mostrado a la hermana. Lo que ha visto no es a mí, es a Cristo. Omar no figura para nada, él está bien muerto. Gloria al nombre de Jesús. Así que, amado hermano, Jesús sabía que tenía corto tiempo para hacer la voluntad de Dios. Él vino para hacer la voluntad y él lo declaraba. Él lo declaraba. Él decía, mi comida es que haga la voluntad de mi Padre. Significa que estaba concentrado. No podía ser distraído. Usted no puede distraerse. Usted podría estar tal vez mirando una que otra cosa, pero usted sabe quién es. ¿Sabe para qué apareció? Tú, Kelly, ¿sabes para qué apareciste? Tu esposo no te conoce. De repente mi esposa ni me conoce bien. Ella se ha casado con Cristo en mí. Ella tiene que disfrutar de Cristo en mí.
Ella tiene que comer constantemente del fruto del Señor en mí. Ella, sin darse cuenta, arranca paciencia, arranca mansedumbre, arranca amor, arranca fe, arranca todo. Y todos tienen que comer de usted si está en la voluntad de Dios. Al nombre de Cristo, gloria, amado hermano. Entonces, percátese en esto. Jesús, en la eternidad, Él sabía que aparecería en el tiempo. Él creó todo eso. El que lo hizo todo fue Jesús. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por Él. Le hablé el día de ayer, los que no estaban. Él planeó todo eso. Y el que planeó todo eso se hizo hombre. Es decir, Él se hizo hombre, Él se ofreció, gloria a Jesús, se fue al sacrificio y Él mismo recibió el sacrificio. Él se humilló a sí mismo. Él hizo todo. Él hizo todo, amado hermano. Y Él trajo una nueva voluntad en ese reino de las tinieblas. Él trajo una nueva voluntad en el reino de las tinieblas. Él vino para hacer la voluntad. ¿La hizo o no la hizo? Claro que sí. Si la voluntad de Dios ya fue hecha y usted tiene a Cristo, tiene la voluntad de Dios dentro de usted. Él le puso un corazón nuevo para que usted la anhele. Él nos puso un corazón nuevo, el corazón del Señor, para anhelarlo. ¿Qué decía en el libro de Salmos? ¿Recuerda lo que hemos leído? Vamos a volver a leer. Dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu palabra está en medio de mis entrañas. La pregunta, ¿es real en ti? Mire, tenga cuidado con usted presentar planes. Tenga cuidado con usted que buscar que hacer su voluntad. Tenga cuidado con eso. Preocúpate en buscar que estar en la voluntad de Dios. Métete en el negocio de Él. El hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado. Y eso no le agrada a la carne. Le va a resultar fastidioso. Así como estábamos de rodillas en la iglesia el día de ayer. Yo vine temprano para ejercitar un poquito más. Y de pronto veo a mi Josué ahí. Aleluya. Qué bendición, dije, Señor, gracias por ese premio. Y ahí le damos, y Dios me levanta. Y comenzamos a orar. Ellos ahí, y el Espíritu Santo en mí, arengando al pueblo. Motivando al pueblo. Orando ahí, gloria a Jesús. Y con clamor y ahí, dale, tú puedes, un poquito más. Y llevaba, y llevaba, y llevaba. Yo decía, ya estará bueno, Señor. Y el Señor me decía, no, un poco más. Y yo le decía, dice el Señor, un poco más. Y ahí le damos, gloria a Jesús. Normalmente tenía que empezar el culto a las 10. Le empezamos como las 11, de repente un poco más. Pero amado hermano, fue una oración hermosa, con quebrantamiento, con lloro, inspirado por el mismo Señor. El hacer la voluntad a lo que a Dios le agrada, amado hermano, es que su iglesia sea una iglesia de oración. Llegará las vigilias que desde las 4 de la tarde o 3 de la tarde o 5 de la tarde u 8 de la noche hasta las 4 y 5 de la mañana. Bien clavado de rodillas. Amado hermano, y de pronto comienzan las lenguas, comienzan las profecías, comienzan las visiones y se comienza a desatar todo lo que es, aleluya, los dones del Espíritu Santo. Y de pronto el Señor dice, hermanos, estoy mirando, en estos momentos me muestra el Señor que en tal parte hay una lucha. Vamos a entrar, amados hermanos, en esa lucha. Y todos se concentran y entramos en esa batalla y comenzamos a atacar. Lo que Dios quiere que aprendamos a reventar las puertas del infierno, amado hermano. Porque esa es la voluntad de Dios, para eso nos trajo. Dios mandó a uno y destrozó el infierno. Ahora ha mandado a la iglesia, también destrozamos el infierno.
Y al nombre de Cristo, gloria. Al nombre de Cristo, gloria. Al nombre de Cristo, gloria. Pero eso no es de la noche a la mañana. No es de la noche a la mañana. Vamos a ejercitándonos poco a poco. Como le decía a mi Josué, los ejercicios son poco a poco, tenemos que entrar en ello. Pero de la manera que vamos entrando, también vamos mirando lo que Dios quiere presentarnos. Aquí la palabra de Dios nos dice: el hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado. Me ha agradado. Pablo dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pedro dice, vamos a Pedro, por favor, abra Pedro. Pedro capítulo 4. Del 1 al 3. Este Pedro, que usted sabe que era un hombre rudo, rústico, no tenía estudios, y el Señor lo eligió y comenzó a adquirir luz, y él quería ser el más atento con Dios. De estos 12 yo soy el que te ama más, Señor. Aleluya. Y yo no sé de esta congregación que está acá, mejor me callo. Voy a leer la palabra de Dios. Primera de Pedro capítulo 4 dice: pues que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también estad armados del mismo pensamiento, que el que ha padecido en la carne cesó de pecado. ¿Escuchó eso? Jesús sabía que en su padecimiento iba a terminar con el pecado. Pero también dice Primera de Juan que Jesús fue coronado por el padecimiento. ¿Quiere la coronación? Padece. ¿Quiere la herencia? Pues padece también. Lo dice el mismo Pablo también. Pero vamos al 2. Para que el tiempo que quede en carne viva no a la concupiscencia de los hombres, sino ¿a dónde? Sino ¿en dónde? A la voluntad de Dios. Entonces Pedro tiene presente que su alma tiene que ser santificada, su alma tiene que ser regenerada, su alma tiene que ser tratada, su alma tiene que ser conformada a la imagen de Cristo. Y para eso está la palabra. Y para eso Dios nos lleva por diferentes momentos, como lo que vimos el día de ayer en la vigilia. Dios sacó a Israel con mano poderosa. Avergonzó a los 10 dioses de Egipto. Los plantó, los chantó, los pateó, los avergonzó, amado hermano. Y como que le dijo: ¿ya vistes quién soy yo? Yo soy el Todopoderoso. Ahora que sabes quién soy yo, has visto en acción mi mano gloriosa. Camina, avanza. Pero antes de eso, hace un sacrificio. En el sacrificio, antes de matar a los primogénitos, para que no haya muerte para Israel, hacen que haga aquel sacrificio del corderito, figura de Cristo. Y lo pusieron en el dintel de la puerta. ¿Con qué finalidad? Figura de la muerte ¿de quién? De todo Israel. Y cuando hace el sacrificio del corderito, ya estaba en plano figurativo que todo Israel eran sacerdotes. Dese cuenta, porque él quería un reino de sacerdotes. Pero mira cómo es que Dios, en ese sacrificio, era figura de la muerte de todo Israel. Porque por todos murió el Señor. Y era Israel, por todo Israel aparentemente.
Y en los 3 días de camino eran el camino de la resurrección. Camino de los resucitados. 3 días de camino. Y resulta que llegan a Mara. Pero Mara no era el nombre del lugar. El nombre del lugar era Marta. Marta significa princesa de Dios. Y cuando llegan ahí, ellos estaban que se morían de sed. Y comenzaron a murmurar. Dios no responde a la murmuración. Dios lo quería llevar para que lo conozcan ellos quién es Dios. Porque la voluntad de Dios es buena, no era mala. En Deuteronomio capítulo 8 vemos que Dios los llevó. Dice, por el desierto, donde hay escorpiones, donde hay serpientes. Pero era para probarlos. Pero dice, pero para la postre hacerle bien. Porque ellos iban a habitar lo que no construyeron. Iban a comer lo que no sembraron. Amado hermano, iban a entrar a la tierra prometida. Pero primero tenían que conocer quién es su Dios. Así que cuando algo aparentemente malo te suceda, no te asombres. Antes dale gloria a Dios y gracias. Porque dice la Escritura, porque esta es la voluntad de Dios. Escucha. Que des gracias a Dios en todo tiempo. Esta es la voluntad de Dios. Que des gracias en todo tiempo, porque no hay nada malo que le acontezcan a los hijos de Dios. Ningún mal acontece al justo. Él te está conformando, Él te está hermoseando, Él te está haciendo sabio, Él te está haciendo como su Hijo Jesús que está dentro de ti. Porque esa es la voluntad de Dios. Y Él empieza la obra y la va a terminar, amado hermano. Ellos llegaron ahí, comenzaron a hablar del problema. Y muchas veces nosotros empezamos un día, qué terrible día, qué mal día he tenido hoy, día de hoy. Mira, me ha ido mal el negocio. Comenzamos a hablar torpemente. Porque tú comienzas a calificar con tu propia boca. Porque ignoras. No. Aprende a tomar el trago amargo. Aprende a llevar la cruz. Y hablamos ayer la cruz. La interpretación de la cruz. Porque hablar de la cruz tiene que ver con la crucifixión. Tiene que ver con la muerte. Tiene que ver con la sepultura. La sepultura, ¿qué significaba? Hablábamos, recuerda ayer. La sepultura significa que ya no se le ve al hombre. Y hablamos de la sepultura de Abraham, cuando hizo con Sara. Y todos los que eran de la simiente iban a ser sepultados juntamente en Macpela. Macpela significa unión. Pero usted y yo somos sepultados con el Cristo de la gloria. ¡Qué gloria tan grande! Por eso esta salvación es grande. ¿Cómo escaparemos si nosotros tuviéramos en poco una salvación tan grande? Y esta salvación no la alcanzan los que no entienden, no tienen luz, no tienen revelación. Porque cuando tú entiendes esto, la posesión que Dios nos dio, tú no vas a entender la posición, no vas a poder dominar mientras que no entiendes que el alma tiene que ser santificada, el alma tiene que ser salva para que el Señor se pueda movilizar abiertamente en nosotros. El Señor mismo lo llevó. Y cuando lo llevó a Mara, ahí el Señor, esa era la voluntad de Dios, que lo lleve por ahí. Para que lo conozcan. Para que Él se glorifique. A Él le agrada patear al diablo, amado hermano. Dije que a Él le agrada patear a Satanás. Por más que nos pida, Él le mete una patada, lo saca afuera. Al nombre de Cristo, gloria, amado hermano. Al nombre de Cristo, gloria, amado hermano. No tengan nunca temor. Porque ellos tenían un Dios, a un Dios exterior. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado de lo que cantamos.
Porque tu riqueza la vas a expresar cuando predicas o cuando alabas. Tu riqueza y tu sabiduría y el dominar, amado hermano, es a la manera que vas avanzando. También se le habló el día de ayer que este Dios que lo sacó con una nube llevaba. Y el que mandaba ahí no era Moisés, era el Señor. Si la nube se paraba, todos se cuadraban ahí y estaban ahí. Y no era porque eran muy obedientes, porque el que se sale de la nube se achicharra y se muere. Salirse de la presencia no es nada bueno. Salirse de la presencia de Dios no es nada bueno. Y ahí estaba en la nube. Y de pronto llegaba la noche, aquella nube se transformaba en ¿qué? En una corriente eléctrica, por decir así. Y dale calorcito, calorcito, gloria a Jesús, a todo su pueblo. Así que durante el día, la nube, durante la noche, el calor. Mientras que nosotros tenemos algo holgado en el Señor, en la noche siempre tendremos luz. Es decir, la iglesia, lo que tenía simbólicamente, figurativamente, Israel, usted tiene la nube y la columna de fuego dentro de usted. Qué lindo, ¿verdad? ¡Oh, gloria a Dios! Si tú no te emocionas, yo sí me emociono. ¿Por qué? Porque imagínate la gloria, la claridad. Para mí no hay tiniebla. Mira, ve, cuando una persona recién se convierte, la luz que ellos tienen es cuando se reúnen. Pero cuando termina el culto y salen, vuelven a la oscuridad. Porque llegan a la casa del problema, se van al trabajo y no pueden entender nada porque recién la luz comenzó a obrar en ellos. A la manera que van creciendo en el conocimiento de Dios, su luz se va incrementando. Entonces ya sabe cómo responder en el trabajo. Ya no, amado hermano, le sorprenden las tinieblas. Ya no se escandaliza en la tribulación. Entonces va creciendo su luz de ellos. Porque nosotros somos llamados hijos de luz. No somos de la noche, porque los que duermen de noche duermen. Así que ya cuando la luz, la nube y el Señor va desarrollando en ti, ya no hay tinieblas que te pare. Ya no hay problema que te doblegue. Ya no hay tribulación que te tire en la cama. Ya no hay ningún tipo de mal que te pueda frenar. Digan amén a eso, amado hermano. Por eso, haz la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios, amado hermano, es que la iglesia aprenda el misterio abierto. Y eso es lo que Dios mediante estamos aprendiendo. Entonces volvemos a Pedro. Volvemos a Pedro. Primera de Pedro 4. Dije el 2. Para que ya el tiempo que queda en carne viva no a la voluntad de los hombres. No hagamos la voluntad. Si nosotros agradamos a los hombres, ya no somos siervos de Dios. Gilberto, si nosotros agradamos a los hombres, ya no seríamos siervos de Dios. Gilberto, ¿cómo estás? Mira qué calorcito. Un parcito nomás, vamos a refrescarnos. Porque el trabajo es así. Porque te contrata un fulano por ahí. Y mientras que la máquina va trabajando ahí, un parcito, vamos a refrescar. Y si le digo no, de repente no me da más chamba. Ya, ¿cómo que no? Señor, perdóname. Ya no, ya no. La Escritura dice, si nosotros agradamos a los hombres, ya no somos siervos de Dios. Al contrario, si nosotros agradamos a Dios, más trabajo vamos a tener para la gloria de Dios, amado hermano. Porque el que nos da el trabajo es el Señor. Digan amén a eso. Y justamente esto traté también el día de ayer. Mire, cuando Dios, ¿están acá?
Mira pues, para que aprendas la voluntad de Dios. Cuando Dios sacó, aquí está Israel en Egipto. ¿Me está escuchando? Judy, tienes que mirar para que aprendas. Acá está, ¿quién? Israel. Y Dios tenía que llevarlo para la tierra prometida. Pero de aquí tenía que pasar por el mar. Por el mar. Muy bien, lo partió y lo metió. Y lo sacó y mató a los demás para que nunca más vuelvas a Egipto. Olvídate de la comida, olvídate de la pastilla. No se sienta mal, sonríase. Olvídate del río Nilo, su agüita. Olvídate de la Champions League, sonríe si puedes. Olvídate de todo. Ya te saqué del mundo. Ahora vas a conocer, pero voy a terminar con todo lo que es tu carne, tu mala voluntad, tu mal carácter, tu mal pensamiento, tus malas emociones o sentimientos. ¿Me están acá, hermano lindo? Acá tú vas a comer lo que yo te doy. Acá tú vas a beber el agua, pero la agua bendita y un pan del cielo. ¿Me está escuchando, amado hermano? En el desierto no necesitas nada de ellos, pero Dios, mire, Dios a nosotros, la iglesia, nos saca, nos capacita y nos necesita acá, porque aquí en este mundo, Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Pero ¿cómo serás cuando no entiendes? ¿Cómo serás cuando todavía seguimos con la mala lengua? ¿Cómo será cuando no maduramos y venimos por rutina? Venimos simplemente por ello, amado hermano. Mientras que caía el maná de lo alto, gloria a Jesús, ese alimento era terrible. Pero cuando no hay entendimiento, quiero carne, quiero cebolla, quiero rabanito. Alabado sea el Señor. Mira, amado hermano, la voluntad de Dios para nosotros es buena, agradable y perfecta. Digan amén a eso. Es buena, agradable y perfecta. Acepta la voluntad de Dios. Nunca busques tu voluntad. No cometes error, amados. Por eso, el hacer tu voluntad me ha agradado. Ah, sí. Pero cuando estaba en el momento para irse a la cruz, ay, 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 entonces le dijo: Señor, si es posible, pasa esto. Pero luego dijo: que no se haga mi voluntad sino la tuya. El dolor que vas a sentir, los clavos que vas a sentir, el desaire que vas a sentir, el desplante, las calumnias, todo ello son las que nosotros necesitamos para morir. Porque para que Dios se glorifique en nosotros, para que su voluntad sea perfecta en nosotros, entonces tenemos que andar en vida nueva. Y para andar en vida nueva, Kelly, tienes que morir. Tienes que ser sepultado, que no se te vea nunca más ya. Y de ahí la resurrección y comienzas a andar. Aleluya. Y no busques que te miren. No busques que te aplaudan. No buscamos nada, sino que el Señor se agrade de nosotros. Digan amén a eso. En el Evangelio según San Juan, capítulo 5, verso 30, Jesús dijo algo hermoso. A ver. No puedo yo de mí mismo hacer nada. ¿Está en iglesia aquí? No te olvides de todo lo que estás oyendo. No puedo yo de mí mismo hacer nada. ¿Qué estaba diciendo? No puedo hacer mi voluntad. Como oigo, juzgo. Mi juicio es justo. Porque yo no he descendido del cielo para hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre. Señor, me voy a Chosica. Bendíceme, Señor. Hermano, ¿no es la voluntad de repente que te vayas para allá? Usted tiene que orar: Señor, mira, hay un problema en casa, tengo que viajar. Padre Santo, te ruego, si está en tu voluntad,
permite que tenga paz y pueda ir, Señor. No en todo vas a consultar. En lo que normalmente tienes que tener cuidado que te salga de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios te refrenda, nada malo va a pasar. Pero cuando te vas bajo una voluntad permitida, ahí está el problema. Señor, ¿este hermanito es tuyo? Me he enamorado de él, pero ¿es tuyo, Señor? Ah, pero yo lo quisiera de ojos verdes. Que tenga una piernaza, una espaldaza. Que tenga una voz de esas que cante como un ruiseñor, Señor. Mira más, hermano. Acá tú estás muerto. No le gustó nada. Usted está muerto. Si el que con quien Dios quiere que te cases es chatito, ñato, orejón, trinchudo, así será. Ay, no, es que eres tú. Porque tú tienes que estar mirando al de adentro, no al de afuera. Aleluya. Tú tienes que mirar al de adentro, no al de afuera. Ya no me voy a salir tanto para ese tema, porque no estoy para ese tema. El asunto es que Dios tiene que trabajar con nuestra alma. Así que al trabajar con nuestra alma, amado hermano, tiene que ver con tu voluntad. Aprende a negarte. Aprende a negarte. Tengo muchos textos ahí para tratar. Pero ya la hora me está recontra ganando. Tú tienes que aprender a negarte a ti mismo. El que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. El que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Aquel joven rico que estaba ahí, mire, tengo mucho, hay bastante. Aquel joven rico se acercó. ¿Y por qué fue escrito eso? Porque tiene que ver con nosotros. Hay muchos que creemos que estamos recontra bien, pero el Señor nos confronta y nos saca a la luz el problema. ¿Qué más me falta, Señor? Todo lo hago. El Señor no le avergonzó porque era para ¿qué? Pero no le avergonzó. Bien, vende todo lo que tienes y dalo a aquellos que no tienen. Dale a ellos. Y ven, sígueme. Yo te voy a dar el verdadero tesoro. ¿No escuchó? ¿No escuchó? Vamos a cambiar de riqueza. Yo he venido a enriquecer a esta tierra. Yo he venido a enriquecer a esta humanidad. Yo he venido a darles riqueza. Yo soy la riqueza. Esa riqueza que tú dices que tienes, que te gloria de ella, vende, da todo a los pobres. Ahora que ellos tengan el bienestar que tantos años has tenido tú. Y ven, sígueme y tendrás tesoro en los cielos. Mira, amado hermano, él no quiso hacer la voluntad de Dios. No quiso. Juan en un tiempo, o Marcos, se escandalizó. Porque hacer la voluntad de Dios cuesta. Demas se escandalizó. Y dejó también amando el mundo, amado hermano. Las ofertas van a ver. Y tienes que tener cuidado. Si está en la voluntad de Dios aquel trabajo. Si está en la voluntad de Dios que te compres esa casa. Si está en la voluntad de Dios iniciar una relación sentimental con tal o cual persona. En todo. ¿Por qué? Porque todo se puede truncar y dañar de lo que Dios ha trabajado en ti. Amado hermano, nos dice la palabra de Dios que Jesús dijo, mi comida significa que te fortaleces cada vez que haces la voluntad de Dios. Mi comida es hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Sonia, ¿qué tiempo nos falta para irnos de esta tierra? Nada. Dale gloria a Dios.
El día de ayer yo me fui de la vigilia, me fui como a las 3 de la mañana con mi hija porque tenía compromiso, tenía que predicar. Y Dios me bendijo. Pero de pronto me encuentro con alguien y me dice el Señor, dale todo a Él. Ah, gloria a Dios. ¿Cómo no? Le di todo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Señor te está bendiciendo, toma. Hay quienes no les gusta escuchar la voz de Dios cuando se trata de desprenderse. Reprendo al diablo, dicen todavía. Hermano, Dios te va a examinar. Si en verdad es Cristo el que vive en ti, si en verdad es Cristo el que vive en ti, tú nunca vas a negarte a la voluntad del Señor. Y se da cuenta cuando Pablo reprende a la mujer pitónica o al demonio ese. Él se iba a orar. Él estaba yendo a la voluntad de Dios. ¿Cuántos se gozan en la voluntad de Dios? El orar de madrugada, el ayunar. Se acercan los 3 días de ayuno por si acaso. La vigilia, gloria a Jesús. No hay nada más. Usted tiene que aprender a deleitarse en la voluntad de Dios. Deleítate en Él y Él concederá la petición de tu corazón. Si alguien me va a alejar de la voluntad de Dios, entonces ahí está tu examen. Y nuestro Señor Dios, si aprendes a negarte, entonces ya está trabajando. Luego tiene que ver con la mente. La mente, que es el centro de operación. Usted tiene que aprender, amado hermano, nunca acepte nada sucio. Responda inmediatamente con la palabra de Dios. Si quieres crecer, amado hermano, aprende. No hay un instante que el Señor no trabaje contigo. No hay un instante. El Señor Dios usó al pastor Víctor Sarzo hablando de la cruz tremendamente aquí. Poderoso mensaje. Y hablaba que si ponían una pantalla en tu mente, pues se escandaliza el que menos, porque la mayoría piensa mal. Y no es que queramos pensar mal, es una lucha. Entonces, si en verdad vamos a salvar el alma, o haces al árbol bueno y su fruto bueno, o haces al árbol malo y su fruto malo. Dios nos ha hablado en esta noche. Jesús decía, vamos a uno más. Ya lo había leído ya. 1 Tesalonicenses. Le hago recordar y con esto cierro. 1 Tesalonicenses 5:18 dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Entonces, sierva Nelly, cuando le cogieron a Pablo, le metieron una paliza grande y después de la paliza él salía todo rajado, marcado. Gracias, Señor. ¿Cierto o no cierto? Aun cuando los mismos discípulos fueron maltratados, dice la Biblia que tuvieron por gozo padecer por causa del nombre. Ya creo que se cansaron. Los mismos discípulos tuvieron en gozo el haber padecido por causa del nombre. Porque en el padecimiento, amado hermano, ahí se va concretando la voluntad de Dios en nuestras vidas. Es decir, que si le chocan el carro a uno, tiene que dar gracias a Dios. Me pidió prestado, no me pagó, me cerró. Gloria a Dios, gracias, Señor. Me levantaron calumnias, bendito sea tu nombre, gracias, Señor. Porque todo es una bienaventuranza. En el caso de Job, Satanás estaba ahí con los 4 ojos
aunque tenía dos, que miraba para que maldiga el hombre y él nunca maldijo. Si estamos en luchas, gracias, Señor. Lo que contó mi hijito. Me hincharon el ojo, dice. En la revelación. Me hincharon el ojo, estaba chino. Aunque soy medio chinito, pero no importa. Estaba chino, dice. Y dice que yo levantaba las manos al cielo por la paliza que recibí. Ya cuántas veces ha pasado ya, me han roto la cabeza cuántas veces ya, por la causa del Señor. Pero amado hermano, todo eso es una bienaventuranza, dando gracias a Dios en todo, porque esto es la voluntad de Dios. Pero muchos dicen, porque ahí se te va a quitar lo renegón, pues. Ahí se te va a quitar lo renegón. ¿Quién ha hecho esto? Ya ensuciaron, rompieron lo mío. Ya mira qué es lo que han hecho. No dice que hables así. Dice que tienes que dar. Bendito sea el Señor. Gracias, Señor. A ver, ¿quién de mis hijitos preciosos hizo esto? ¿Sí, no, Rubén? Así tiene que ser. Amado hermano, Dios nos ha tenido tanta paciencia. Porque te va a repetir la prueba, Eliseo, te va a repetir la prueba hasta que aprendas. Otra vuelta, pero ya no reniegas, da gracias a Dios, pues. Cuando da gracias a Dios ya no te pone más, ya aprendiste. Levante la mano, amado hermano. Repita conmigo, Padre, gracias que tu voluntad en mi vida sea una realidad. Hazme como Jesús, confórmame como Jesús. Nunca te detengas. Dame entendimiento. Hazme comprender que no me arrebate, que no sea ligero, que no reniegue, que esté velando, que no me quede en el arrebatamiento. En el nombre de Jesús. Amén. Palmas al Señor, amado hermano.